¿Cuáles fueron los momentos más duros, más difíciles, más sentidos? La muerte de mi madre, sin duda. Ahora, ¿cómo hago yo para entender que yo soy una divinidad, que yo soy Dios o soy un hijo de Dios y que tengo derecho a manifestar? Primer paso, cuando un patrón se forma porque biológicamente tenemos un trauma. Entonces, el trauma que le puede dejar a una persona una quiebra es muy grande. Si tú tienes un potencial para crear caos, deudas, escasez, ese mismo potencial ya lo tienes, solo debes reprogramar esas creencias. Marian Sánchez, bienvenida a Impacta tu Mundo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es el diseño humano? ¿Cómo entenderlo? Diseño humano es una herramienta de autoconocimiento profundo. Siempre hemos escuchado que somos energía, que todo es energía y que nosotros estamos también conformados de energía. Pero resulta que muy pocas veces sabemos cómo fluye esa energía en nosotros, cómo va de un centro energético a otro y qué información nos puede dar ese mapa de flujo energético que a través del diseño humano nosotros podemos explorar. Entonces nos da muchísima información acerca de talentos, dones, por qué me comporto como me comporto, porque a veces una palabra que yo suelo utilizar, me enchuquizo con ciertas cosas o porque frente a una persona, cuando estoy con una persona me relaciono de una manera, cuando estoy con otra me relaciono de otra. Entonces todos esos aspectos tienen que ver con diseño humano y esa información nos la permite ver la carta de diseño humano, y eso es lo que yo hago, analizar esos datos, orientar hacia lo que la persona quiere lograr en su vida, y como coach orientar las sesiones para que ya con esa información podamos definir un plan para que esa persona alcance un objetivo trazado. Básicamente eso es. Y si yo estoy en otro lugar y quiero más o menos entender un poco cómo hacer mi diseño humano o entenderme un poco cómo estoy diseñado, porque más o menos eso entiendo del concepto, ¿cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo aplicar en mi vida? Bueno, entonces lo que hacemos es, a través de un instrumento inicial, definimos cuáles son tus objetivos, qué quieres descubrir. Con diseño humano yo he acompañado personas en procesos de identificación vocacional, que por ejemplo no tienen idea qué estudiar, no tienen idea a qué dedicarse, o simplemente han llegado a una crisis existencial en sus vidas donde dice, esto que estoy haciendo ya no me apasiona. Y también acompaño a mamás con hijos. ¿Por qué? Porque a mí diseño humano personalmente me cambió la vida con mis hijos. Entender que cada hijo tenía su diseño, habilitarle a cada hijo las necesidades de acuerdo a su diseño, fue para mí un antes y un después en mi energía vincular con mis hijos. Entonces yo quiero que toda mamá, porque de verdad que las mamás a veces somos las que nos tiramos los hijos, y con todo el amor, porque las mamás siempre hacemos todo con el amor del mundo, pero como no entendemos cuál es la energía de nuestros hijos, podemos caer en patrones que no van a nutrir a nuestros hijos adecuadamente. Entendiendo la energía de nuestros hijos, lo que hacemos es precisamente eso, comprender su diseño, amistarnos con esa energía y aportarle nutritivamente a nuestro hijo lo que desde su energía requiere, no desde lo que yo como madre creo que es lo que él necesita, que es lo que normalmente hacemos las mamás. Entonces, si estás en otra ciudad, no hay problema. Si estás fuera del país, mis clientes han estado en Estados Unidos, en México, igualmente trabajamos todo el diseño humano vía online, y cuando es presencial, pues mucho mejor el acompañamiento. Marian, ahorita que hablas sobre las mamás, cuando yo preparaba esta entrevista, veo que hablas mucho sobre el tema de la mujer, Sí. E incluso en el emprendimiento del tema de la mujer. ¿Por qué? Pues porque soy mujer, Sí. porque tengo 2 hijas mujeres, porque soy una convencida que entre mujeres nos debemos apoyar. Amo la sororidad, amo todo lo que es apoyar mujeres, empoderar mujeres, conciencialmente todas estas herramientas holísticas o de empoderamiento y de autoconocimiento. Las mayores, no sé, inquietas, las que son más inquietas como hacia este desarrollo personal,
pues son las mujeres, pero curiosamente también he acompañado hombres en el proceso y me encanta la energía femenina, me encanta apoyar mujeres porque las entiendo totalmente como madre, como mujer, como empresaria, desde todos los puntos de vista, los retos que tenemos las mamás. Yo soy mamá de 3 y entonces ser mamá de 3 no es igual ser mamá de 1, y además emprender y además tanta cosa que nosotros tenemos, digamos, llevamos en nuestras espaldas. Entonces digamos que para mí es un honor trabajar con mujeres, muchísimo, muchísimo. Además, no sé, ¿crees que las mujeres en este momento son las que mayor estrés tienen, mayor ansiedad, que tienen un nivel más alto de responsabilidad por lo mismo que estás diciendo, porque tienen que ser madres, pero también tienen que ser empresarias o empleadas o emprendedoras, pero también tienen que ser pareja? ¿Y cómo lidian esas mujeres cotidianamente con ese estrés y esa ansiedad? Sabes que irónicamente pienso que ahora los más vulnerables son los hombres. Y tal vez muchos que me estarán escuchando no están de acuerdo con esto, pero nosotras las mujeres somos muy fuertes. Yo me he dado cuenta de eso. Y sí, que tenemos que lidiar con muchas cosas, sí. Por eso diseño humano a mí lo que me brindó fue esa posibilidad de conocerme tan profundamente que pude entender cómo hacer el mejor uso de todos mis potenciales, de mi misma energía, para que, digamos, como que en mi vida todo se volviera tan fluido, tan natural, y que en lo que yo quisiera hacer, respetando mi energía y mi diseño humano, todo fuera muy fluido, muy natural, muy tranquilo, sin forzarme a hacer lo que no me gustaba. Y ¿por qué las mujeres siento que cargan con mucho? Pues obviamente son mamás, tienen toda la responsabilidad, pero también estoy convencida que tenemos toda la capacidad para llevar todo esto a cuesta. Si no, no nos lo hubieran dado, no nos hubieran dado el privilegio de ser mamás, de engendrar, de tener hijos, de ser esposas, cuidadoras y bueno, todos los roles que hacemos en la vida diaria. Entonces, yo sí pienso que las mujeres cargamos con mucho, pero que tenemos la capacidad. Cuando tú hablas de diseño humano, hablas de un concepto que yo escuché, que es potenciar las 3 E. Okay. Espiritualidad, emocionalidad, esencia. Explícanos a fondo cómo funciona eso. ¿Qué es la espiritualidad en este caso, o para ti? No, pues es un concepto demasiado profundo. Es mi propio concepto. Yo no pido que esto sea la verdad de nadie, ni mucho menos, pero elevarse a las 3 potencias, básicamente cuando nosotros queremos manifestar un sueño, y hablamos del proceso de manifestación como traer de ese cielo acá a la tierra todo lo que soñamos, metas, cumplir objetivos. Para mí esta es la fórmula que he construido a través de los años y ha sido elevarme, porque cuando tú estás viendo una meta muy bajita, muy alta, perdón, cuando tú estás viendo una meta muy alta que te asusta, que tú dices, ¿cómo lo voy a lograr? Eso nunca va a ser para mí, eso no es posible para mí, para los demás sí, pero para mí no, es porque tú estás muy bajito. Entonces, para poder alcanzar ese nivel de frecuencia donde habitan tus sueños, donde habitan esas metas tan ambiciosas, tú tienes que elevarte. Empecemos por ahí, entender el concepto de por qué hablo de elevarse a 3 potencias. Y las 3 potencias son para mí el tema integral, que son espiritualidad, y entender la espiritualidad lejos totalmente de cualquier dogma, de cualquier religión, que en este caso estamos hablando de creer que yo soy Dios. ¿Qué es creer que yo soy Dios? Y eso puede sonar muy presuntuoso para los que me están escuchando. Te pongo un ejemplo. ¿Una gota del mar es el mar o no es el mar? Una gota del mar es el mar. Una gota de mar es el mar. Sí. Yo no soy el mar porque Dios es omnipotente, es lo más grande, es majestuoso, pero soy una parte de Dios. Y si yo creo que yo soy esa gota del mar, que igual tengo toda esa divinidad dentro de mí, porque no voy a manifestar todas mis metas y mis sueños. Entonces, comprender la espiritualidad desde ese punto de vista, a mí me ha llevado mucho tiempo entrenar mi mente, llegar ahí, dejar atrás todos los dogmas de religiones y demás, y entender esa parte, ¿sí? Entonces, para mí esa es entender que la divinidad habita en mí, que Dios es más grande que yo, pero que yo soy parte de Él, y que al ser parte de Él también tengo la misma oportunidad de manifestar y de que mis sueños se hagan realidad.
¿sí? Antes de continuar a la otra, ¿cómo hago yo? Es decir, si estoy alineado a ese concepto porque se dice, por ejemplo, al menos en la religión judio-cristiana, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Exacto. pero si por años he tenido una serie de creencias limitantes que no me dejan entender que yo soy divinidad, o sea, que soy Dios porque soy hijo de Dios o espiritualmente lo que cada quien crea. ¿Cómo hago yo para entender eso y para interiorizarlo y reforzarlo realmente? Porque es muy fácil decirlo. Ahora, ¿cómo hago yo para entender que yo soy una divinidad, que yo soy Dios o soy un hijo de Dios y que tengo derecho a manifestar? Primer paso, creerlo. O sea, creerlo, y así sea un concepto abstracto para la mente inicialmente, es darse la oportunidad de desaprender. Segundo paso es la mente aprende por repetición y por visualización. Entonces esas dos herramientas son importantes. ¿Por qué en los procesos de manifestación no, como nos lo enseñó el libro El Secreto, y no tengo nada contra ese libro porque además fue uno de los primeros libros que empecé a leer en temas de manifestación? Porque no es suficiente con repetir afirmaciones como yo soy poderoso, yo soy rico, no es suficiente, porque primero que todo, la visualización creativa es la puerta a todo. O sea, si tú me quieres que me quede con todas las herramientas que puedo aplicar para empezar a sentirme esa divinidad en mí, es visualiza que tú vienes de esa fuente con la técnica que quieras. Visualización creativa, meditación guiada, con alguna técnica espiritual. Simplemente cerrando tus ojos, respiración consciente. Ese momento de plenitud, donde tú estás con tu energía en el presente, entendiendo, encarnando esa divinidad, lo haces a través de esas dos herramientas. Repetición de frases pero frases que cuando tú te las digas, las sientas, porque no nos ganamos nada con que soy el hombre más o mujer más exitosa del mundo, pero no me lo creo, mi cuerpo no lo cree. Sí, si mi cuerpo no lo cree, no hay nada. Entonces, la visualización y la repetición es la forma en cómo la mente empieza a integrar ese concepto abstracto de que yo soy la divinidad y que yo soy la gotica del mar. Muy bien. Esencia. Emocional. Emocional. Esa es la segunda, emocional. El ser emocional para mí es el gran saboteador. Puedo yo creer que ya tengo integrado que soy esa gotica del mar, ya tengo integrado ese concepto de la divinidad en mí, pero en el día a día nos movemos en un plano 3D, donde en ese plano nos suceden los imprevistos, tenemos el esposo que nos saca de quicio, el hijo que nos detona todos los botones emocionales. Y yo aquí siempre a mis clientes les digo, hagamos un ejercicio, eso se llama pasar revista. Y mi papá era médico y cuando era chiquitica él me llevaba por el hospital a mirar sus pacientes. Yo me fascinaba con ese mundo y resulta que él pasaba revista cómo estaba el paciente a las 12 del día, pero a las 6 de la tarde se empeoraba, ¿cierto? Entonces es así como funciona nuestro ser emocional. Si yo te dijera que todos los días el universo, Dios, en lo que tú creas, pasa revista y dice, vamos a ver, Jaiber, el día de hoy, cómo estuvo en promedio de las 8 horas que lleva despierto, interactuando con el mundo, sus retos, su familia, sus hijos, su esposo. Y resulta que ahí nos damos cuenta de que tú vibraste súper bajo. Estás lleno de ira, eres reactivo. En ese nivel de vibración no van a llegar las manifestaciones que tú quieres, porque nuevamente, las manifestaciones que tú quieres, hablemos de dinero, el dinero vibra demasiado alto, y si tú estás acá en rabia, en ira, en depresión, bueno, depresión no es una emoción, es un estado, pero digamos en apatía, que es una de las emociones predominantes en un estado de depresión, tú vas a estar muy bajo y tus sueños y tus metas por cumplir están acá, nunca te van a encontrar, nunca. Entonces el ejercicio nuevamente es cómo elevo mi emoción, elevarse, cómo la elevo para poder garantizar de que sea un campo, que yo me convierta en un campo, en un canal para que esas manifestaciones me encuentren.
Entonces ese ser emocional es el más retador, porque en el día a día nos encontramos con una cantidad de situaciones. Nuevamente, ¿cómo se hace? Entrenándonos en cómo reaccionar, entrenándonos, y ahí diseño humano es vital, porque nos permite identificar si yo soy una autoridad emocional, si no soy una autoridad emocional, si tengo energía propia en el centro de las emociones o por el contrario tomo del entorno las emociones. Entonces ahí es donde nos podemos ir un paso adelante, armar con una armadura para hacerle frente a ese ser emocional. Entonces el saboteador se vuelve chiquitico. Esos son patrones de comportamiento. Todos ¿Y cómo patrones. rompo yo patrones de comportamiento? Patrones de comportamiento, bueno, entendiendo cuáles son tus fortalezas. Si nos vamos a diseño humano, pues sería entendiendo cuáles son tus centros fortaleza y cuáles son tus centros potencial. No lo llamemos debilidades. ¿Y qué es lo que hacemos? Los centros potencial los expandimos para alcanzar sabiduría, y los centros fortaleza, pues somos conscientes de ellos, nos empoderamos, entonces nos permite cambiar nuestros patrones. Hay clientes que llegan a la sesión de diseño humano y yo le digo, es que tú eres muy buen comunicador, y me dice, ¿cómo? Yo no soy buena comunicadora. Sí, mira, acá está en tu diseño. Y empiezo a indagar con ellos, a hacer preguntas, y ellos empiezan a hablar, y yo digo, Dios mío, ¿cómo esta persona con todo lo que me habla piensa que es mal comunicador? Pues hay un patrón limitante que desde pequeño le inculcaron, o que él mismo se autoinculcó, y ya, dijo, yo soy mal comunicador. Diseño humano nos permite eso, como verificar, validar esa información y decir, ok, ve, sí, no lo había pensado, sí soy buen comunicador. Entonces digamos que romper patrones es uno de los temas más difíciles de hacer en crecimiento personal, pero incluye un poco de todo lo que te he dicho. Diseño humano es una herramienta, pero digamos que tú no tuvieras acceso a diseño humano. Simplemente poner el foco, hacer conciencia, la autoobservación, yo diría que es la principal herramienta. O sea, si yo todos los días me autoobservo, ¿cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi lenguaje? Todo el día estoy en autoobservación. Yo creo que el principal ejercicio cuando iniciamos a querer romper patrones es la autoobservación. La autoobservación. Y que se apoye, yo lo recomiendo mucho, en escritura libre. Hoy cómo me sentí, cómo me estoy sintiendo, y llevar y aterrizar toda esa información a un cuaderno, a un diario que yo pueda irle haciendo seguimiento. Y el tercero es esencia. La esencia es el diseño humano, porque allí nos sale toda la esencia de la persona, ya lo hemos dicho. Entonces creo que yo fui alimentando, mientras me ibas preguntando las otras dos potencias, iba alimentándolas ambas, porque para mí es la que a mí personalmente me cambió la vida, mi sistema vincular con toda mi familia, me permite darme cuenta de esta capacidad que tengo de comunicar, de enseñar, de expandir a otros. Digamos como que me fortaleció, me validó, me dijo, oye, sí, tienes esto en tu diseño humano. Yo ya creía que lo tenía, pero al verlo ahí fue como que con toda, fue como turbo, ¿sí? Como que a veces necesitamos no que alguien, sino que algo nos permita ver eso que creemos que sí somos, nos lo refuerce para tomar como ese empoderamiento, esa autoconfianza para llevarnos al siguiente nivel. Mariana es fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo, es educadora experiencial, coach corporativo, pero esto lo aprendió también con experiencias personales fuertes, algo de rupturas amorosas, de quiebras, de situaciones familiares. Cuéntanos un poco de eso, cómo las situaciones que has ido viviendo y cómo a partir de eso has ido aprendiendo, reaprendiendo. Bueno, a través de pérdidas, yo en cuestión de 40 días perdí a mis padres, y entre uno y otro tuve una separación temporal con mi esposo de 1 año, y yo ya venía en el crecimiento personal, ya venía trabajando, ya era coach, entonces ya tenía como muchas herramientas, pero a partir de toda esa situación todo se aceleró muchísimo más. Entonces, lo que tal vez como coach había visto simplemente en la teoría, me obligó la vida a ponerlo 100% en práctica. Por eso nada de lo que yo hablo, lo que yo enseño,
es desde la teoría. Todo ha sido totalmente experiencial, vivido, validado. Y en el tema antes de eso, tuve una quiebra económica, con mi esposo teníamos un negocio y quebramos. Y para mí ese ha sido el mayor aprendizaje en mi vida, porque cuando hay estas situaciones tan complejas, repercuten en todo. Una quiebra económica no solamente es lo que significa financieramente, sino lo que repercute a nivel de relaciones, para tus hijos, para tantas cosas, que realmente sentirte que fallaste, que fracasaste en el cuerpo, cuando una creencia limitante, y esto sería chévere unirlo con la pregunta que me decías de cómo se rompe un patrón, es que cuando un patrón se forma porque biológicamente tenemos un trauma. Entonces, el trauma que le puede dejar a una persona una quiebra es muy grande. En mi cuerpo quedó ese trauma biológicamente, las sustancias que se segregaron cuando cada vez el banco me llamaba vea, pague, sí, era demasiado alto. Entonces esas sustancias van creando un ancla, lo llamamos en coaching, un ancla en donde eso va generando un patrón de comportamiento. Entonces, todo eso, todas estas situaciones, la quiebra fue antes, luego la pérdida de mis dos padres, la separación, me llevó a poner en práctica todo. Y gracias a Dios, yo puedo decir que hoy vivo una vida muy en paz, muy fluida, una vida familiar maravillosa. Y pues todo ha sido gracias a todas estas herramientas que he puesto en práctica. Pero para ponerlo en práctica, tuvo que pasar por una oscuridad. En 40 días dijiste, perdiste a tu mamá y a tu papá. O sea, sí, primero mi mamá, y a los 40 días exactos muere mi papá. Y pues bueno, fue una época muy oscura, esa oscuridad, sí, esa noche oscura del alma, que a veces todos las vivimos de diferentes maneras. Yo siempre siento que tienen un propósito. Y en mi caso fue empoderarme más para ayudar a más personas a salir de muchas noches oscuras del alma. De la quiebra, de la pérdida de sus padres, de la separación temporal con su esposo, ¿cuáles fueron los momentos más duros, más difíciles, más sentidos? La muerte de mi madre, sin duda. Sin duda la muerte de mi madre, porque pues era una mujer joven, llena de vida, y se fue apagando, y ver que un ser que tú amas tanto se va apagando frente a tus ojos es totalmente complicado de llevar. Esa fue la situación más dura. Sí, yo pienso que sí. Uno piensa que yo diría la quiebra, pero no. O sea, perder mi mamá fue muy fuerte. ¿Cuáles de estas técnicas que tú enseñas, ya sea de las que ya aquí nos has dicho o otras cosas que enseñas, aplicaste para superar esa situación? Todo. Leí muchos libros, escribí mucho, llené cuadernos, medité, aprendí a respirar, llegó diseño humano a mí. Fue después de toda esta situación que yo me incursioné, me metí de lleno en todo el tema de diseño humano. Me di tiempo de llorar, de revolcarme, de por qué esto así, como estos 3 duelos tan seguidos. Pero también me aperturé como a la vida, a la magia, a la abundancia, en medio de mi dolor.
yo como que todos los días me levantaba y decía, yo quedé con mis 3 hijos a cargo, eran pequeños, o sea que ellos fueron mi motor porque no me dejaban caerme del todo. Pero para mí todo partió con una sola cosa, la gratitud. Todos los días yo me levantaba a agradecer. Pegué una hoja en el techo con 10 cosas que yo decía, tengo que levantarme y lo primero que haga cuando abra mis ojos sea agradecer por esas 10 cosas para empezar el día como levantándome de nuevo. Y de ahí para allá todo, empezar a aplicar todo lo de los libros, empezar otra vez a buscar oportunidades de trabajo, porque cuando mi madre enferma yo me dedico 100% a cuidarla, dejo todo mi mundo laboral atrás, estábamos en pandemia, la pandemia tampoco ayudó mucho a que yo me reactivara rápidamente al mundo laboral, pero yo simplemente siempre creí como en la magia, dije, cosas maravillosas van a pasar y en esa sintonía cuando tú nuevamente, por eso te digo que estas 3 potencias, esto es muy mío, es mi propia versión, tú te elevas, todo empieza a encontrarte. Hay un tema allí de la magia, vamos a hablar de la quiebra, pero sobre todo de cómo dices, estás ahora, estás bien, estás en paz, y es un tema que manejas que se llama el juego del dinero. ¿Cómo entiendo yo el dinero como un juego? Precisamente así, porque bueno. hemos creído que el tema del dinero solamente se consigue a base de esfuerzo, de lucha. Tradicionalmente nuestros padres, como se ganaban la vida. Yo tuve 2 padres, los más trabajadores del mundo, incansables, entonces creemos que el dinero también es así. Pero la verdad, yo no puedo llevarme el crédito de que yo sea la que tenga la teoría de que el dinero es un juego, no. A través de toda mi exploración después de la quiebra, yo dije, venga, yo tengo que entender qué fue lo que yo hice mal, por qué yo me quebré, dónde estuvo mi falla si yo creí que todo lo estaba haciendo bien. Y en ese orden de ideas nace un proceso de muchísima inversión, por eso yo pienso que el primer paso cuando se quieren cambiar patrones o uno dice, le he hecho todo en este plano físico, ¿qué falta? Hay algo que no sé, no conozco. Inviertan en ustedes, inviertan en un mentor, inviertan en un libro, inviertan en un taller, inviertan en algo que los eleve la frecuencia, que les muestre el camino, que les muestre que hay otro mundo. Y eso fue lo que yo hice. Ir a seminarios, ir a encuentros con mujeres súper poderosas y súper top a nivel de Latinoamérica para empoderarme, entender. Y no es tanto cuando tú vas a estos encuentros o vas a estos talleres, no es tanto por ir a ver el conocimiento, claro que es importante, es porque a ti ese campo energético de esa persona, esa frecuencia en la que esa persona vibra, tú te puedas medio conectar y sentir lo que se siente en esa frecuencia. Entonces, muchos de esos mentores decían, el dinero es un juego. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo que un juego? Si uno tiene que pagar facturas, si uno tiene que despachar los hijos al colegio y no tiene con qué mandarles lonchera. Y cuando yo empecé a entender que es un tema de frecuencias, ahí fue donde yo entendí que era un juego. Entonces dije, ok, esto es de frecuencias, esto es cómo me conecto, con qué frecuencia me conecto, cómo, a ver, nuevamente autoobservación, cuando estoy vibrando en escasez, me pillé este patrón, me pillé que cuando iba a ir a comer, a darme un gusto, me sentía culpable, frecuencia equivocada, me pillé que cuando iba a comprar algo, tenía resistencia a pagar, me daba angustia, sentía que se me iba a acabar, patrón equivocado. Entonces, ¿cómo se hace ese salto desde esos patrones, desde esa frecuencia, a entender que es un juego? Pues sencillamente reprogramándose, primero poniendo el foco y entendiendo cuáles son mis creencias, cuáles son mis patrones de comportamiento y usando una técnica que se llama la técnica del reemplazo, donde yo reemplazo con una creencia nueva, un patrón diferente, ese patrón antiguo. Porque si hay algo que está ocupando un espacio, debe ser llenado con otra información. Entonces,
Mi consejo, nútranse, llénense de información de muy alta frecuencia para que ustedes también se puedan elevar. Además de llenarse de información, si aquí alguien que nos está escuchando o viendo y está pasando por situaciones económicas difíciles, como muchos lo están o lo estamos ahora, deudas, desempleo, emprendimientos que no funcionan, si usted nos pudiera dar unos elementos básicos que dijeran, hagan esto, que esto les podría servir para empezar a mirar el dinero como un juego, pero además para vibrar con el dinero como tú lo dices, ¿cuáles serían esos elementos básicos que tú nos darías? Ya los he dicho casi todos, pero los voy a poner en una escala de prioridades. Para mí la gratitud, o sea, entender que a pesar de la situación más complicada que tengas, siempre hay algo que tienes para agradecer, siempre, siempre. Y aquí cualquiera me va a decir, no, pero ¿qué voy a agradecer? Busca, tú tienes algo que agradecer. Segundo que todo, la autoobservación de mis emociones. Salir, y ahí no lo he dicho, me parece importante, salir del rol de víctima lo más pronto posible. Si tú estás en una situación complicada, lo que a mí me sacó del rol de víctima fue darme cuenta que yo lo creé. Yo creé esa situación. Pero lo que me dio muchísima esperanza fue entender que ese mismo potencial que yo tuve para crear ese estado -0 en dinero que tenía en ese momento, cuando nos quebramos, ese mismo potencial también lo tenía para salir de ahí. Si tú tienes un potencial para crear caos, deudas, escasez, ese mismo potencial ya lo tienes, solo debes reprogramar esas creencias. ¿Cómo lo haces? Nuevamente, repetición, visualización. ¿Qué más puedes integrar? Aparte de la práctica de la gratitud, conectar con la abundancia, hacer un estado consciente. ¿Qué energías quiero traer yo a mi vida? ¿Cómo puedo conectar más fácilmente con el dinero? El dinero es una energía más y por lo tanto así la debemos tratar, como una energía, empezar a tener una relación con esa energía. Entonces, si yo le pongo una capa muy pesada a la energía del dinero, porque le pongo todas las expectativas de mi felicidad al dinero, que es lo que casi todos hacemos, porque no nos vamos a decir mentiras, el dinero es fundamental para cumplir sueños, para lo que nosotros podamos denominar felicidad. Si le ponemos esa sobrecarga a ese dinero, es como ponerle a una persona una capa muy pesada que nos va a llevar. Y si tú le dices a esa persona, vamos a correr, vamos a hacer una maratón, pues esa persona lo que va a decir es, ¿cómo hago yo para seguirte el paso si mira esta capa tan pesada que tengo puesta encima? Entonces es imposible que el dinero quiera estar con nosotros cuando le ponemos encima toda la capa pesada de nuestras expectativas. Entonces digamos que eso también es otra parte ya un poco más profunda, pero para mí es gratitud, autoobservación constante, cómo estoy yo en el día, mis emociones, mi estado emocional, y abrirme a qué cosas más ver y salir del rol de víctima. Total, hay que salir del rol de víctima. Pero lo que yo he entendido es que para vibrar hay que hacer ciertos ejercicios que tienen que ver con la corporeidad, con ejercicios prácticos, ejemplo, el llevar un diario. ¿Qué otros ejercicios cotidianos yo podría hacer, por ejemplo? Bueno, aquí pues estos son muy míos. Tú me enseñaste uno que me gustaría que se lo enseñaras a la gente. Bueno, ¿ya lo hiciste? Sí, ya. Bueno, listo. A ver, bueno, dos. Uno es para manejar ese ser emocional que habita en nosotros. Esto me lo enseñó una amiga muy querida que fue mi mentora mucho tiempo. Me decía, imagínese una escalera. Cuando usted vibra bajito, usted se baja de la escalera. Entonces David Hawkins en su libro El poder contra la fuerza nos habla de las escalas de la vibración, cómo vibran las emociones. Entonces yo me creé en mi mente una escalera invisible y yo decía, si yo quiero vibrar aquí para que las oportunidades me encuentren, yo me veía en lo más alto de la escalera. Y cuando me pillaba bajando la vibración, me bajé casi al primer escalón. Entonces esa herramienta como visual
para determinar mis emociones fue vital, porque nuevamente las emociones son el saboteador. Y número 2, recogiendo un poquito lo que ya te decía, el dinero es una energía y como tal nos debemos de relacionar con ella para tener una relación más amistosa. Es muy útil, y esto también lo aprendí de otra mentora, fue ponerle un nombre al dinero. Y allí lo que hice fue ponerle un nombre al dinero y llamarlo por su nombre, como si llamara a una entidad, a una persona, y hablar con él, así sentado. Entonces a veces tengo una situación, una inversión que quiero hacer para mi empresa, o en el caso de que este año quiero cumplirle un sueño a mi hija por sus 15 años, entonces yo le empiezo a hablar al dinero y empiezo a decirle: ven, apóyame, vamos, necesito que me abras puertas, dime dónde están los clientes que quieren vibrar conmigo, que quieren mis servicios, muéstrame, apóyame, y lo llamo por su nombre y hablo con él. Esos son dos ejercicios prácticos que yo puedo hacer. Sí, total, y es una energía, y al comienzo te vas a sentir súper raro poniéndole el nombre a tu dinero, pero luego se vuelve algo muy bonito porque alimentas una relación con el dinero muy bonita, muy desde el amor, le pides apoyo, le hablas como si fuera un ser que te apoya. Para mí, yo siento la energía de mi dinero muy amorosa, muy complaciente, como que me apoya en mis caprichos. Ay, quiero hacer este curso, quiero hacer esto otro, apóyame, ay, qué rico. Y él siempre llega para ayudarme y nutrirme. ¿Hay otro ahí rápidamente que nos puedas decir, que yo diga en mi casa lo puedo hacer, quien nos está viendo lo puedo hacer, para empezar, aparte de todo lo que ya has dicho, empezar a vibrar hacia allá? No sentir miedo por el dinero, no sentir restricción a la hora de pagar, no sentir culpa, no sentir que el dinero es difícil. Esta me sirvió mucho. No creer que todo lo grande, los lujos o lo que tú quieres siempre va a ser posible para otros, menos para ti. Quítate esa creencia, porque ya quitándote esa, de entrada, ya crees que todo es posible para ti. Marian, ya estamos llegando al final de la entrevista. Esta pregunta es para usted, pero también para quien nos está viendo. Ojalá lo pongan allí en los comentarios. Estamos intentando que, de acuerdo al entrevistado que llevemos, pues nuestros oyentes también puedan contestar una o dos o tres preguntas. En este caso solo vamos a hacer una. ¿Qué patrón crees que debes romper? En este caso tú, que aún debes romper. Me imagino que son muchos, pero al menos uno. Y ustedes allá escriban en los comentarios qué patrón creen que deben romper para generar más abundancia en sus vidas, más amor, una vida con más paz. ¿Qué patrón creen que deben romper ustedes? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál crees que deben romper? Buenísima pregunta, Jaime, porque te digo una cosa, como un juego, un videojuego, lo que yo he querido crear con el juego del dinero, este taller, es que exactamente como en un videojuego, con el dinero se avanzan por niveles. Se avanza por cuando jugábamos Mario Bros, que avanzábamos a un nivel y nos estancábamos en cierta parte del juego. ¿Qué me pasó a mí cuando ya empecé a recibir de manera muy fluida recursos, contratos que me ponían avión, chofer, me recogían en el aeropuerto con el cartelito doctora Marian, cosas grandísimas, empresas grandes contratándome, cosas que yo decía, Dios mío, ¿esto en qué momento sucedió? Empecé a resistir eso. El merecimiento. El merecimiento. Empecé a resistir, pero ¿por qué me está llegando esto tan fácil? ¿Pero por qué me contratan a mí? Porque, o sea, empecé a resistir eso. Me pillé inmediatamente porque nuevamente un cerebro entrenado lo que hace es que se pilla rápidamente estas creencias, estos patrones, y lo que dice, bueno, ok, me estoy pillando esto, ahora ¿con qué lo lleno? Entonces, la técnica del reemplazo. Pero nuevamente, el punto de partida es la autoobservación. Y de ahí ya, ok, ¿por qué a mí? Porque soy muy buena en lo que hago, porque llevo tanto tiempo, porque me he capacitado, ¿por qué? Ok, respiré, para adelante. Si yo me quedo ahí, nuevamente, bajo mi vibración, por aquí me quieren contratar y yo aquí. Pero ¿por qué a mí?
pero ¿por qué me ponen avión? Porque entonces nuevamente es el juego de frecuencia, es el juego de frecuencia. El tema con el dinero es un juego de frecuencia. Marian, muchas gracias por aceptar la invitación a Impacta tu Mundo. Muchas gracias por todas las personas que estás ayudando a nivel empresarial, pero también a nivel personal, sobre todo por las mujeres emprendedoras, que lo sé de primera mano, mujeres emprendedoras de Cartago y de otras ciudades que estás apoyando a, digámoslo, a vibrar desde sus negocios, pero también desde sus familias, desde la economía, desde las relaciones. Gracias por haber invertido tanto en su formación y en su educación, que sé que lo ha hecho y que eso le ha permitido ahora retribuirle a las personas. Y yo le tengo 2, 3 preguntitas más. Es ¿cómo impactas tu mundo? ¿Cómo crees que impactas tu mundo? Wow. Mi mundo a través del servicio que doy a otros, a través de cumplir mi misión, ser fiel a mi misión, que es ayudar a las personas a encontrar su máximo potencial y vivir en su versión más expansiva de ellos mismos. Para mí eso es lo que a mí me impacta a mí, porque nuevamente cada cliente, cada persona cree que yo soy un regalo para ellos, pero ellos no se imaginan el regalo que son para mí. Conocerlos, darles toda la información y que ellos me validen a mí el por qué hago lo que hago. Para mí, así impacto mi mundo. Igualmente impacto mi mundo cuando aporto a mi familia, cuando mi hija está pasando por una situación personal y a medianoche se me acerca y me dice, mami, no puedo dormir, hablemos, y yo sé que tengo las herramientas para poderla apoyar. Y bueno, como que esas son mis dos roles para los cuales yo digo, yo nací para ser mamá y ser coach. Y a partir de ese proceso aprendido de manifestación y esas leyes espirituales tan tuyas sobre la abundancia, ¿qué le dirías a las personas que están allá, a las mujeres sobre todo, pero a las personas en general que están pasando problemas económicos tenaces como los que se están viviendo actualmente, problemas además de angustia social, pero además problemas familiares, pero además de soledad porque estamos en una pandemia de soledad y problemas de pareja, que están viendo tantos problemas y que de pronto escuchan esto y lo ven tan lejano? ¿Qué le dirían para que empiecen a impactar su mundo? Yo les diría, primero que todo, activen la gratitud, activen 100% la gratitud, siempre hay algo para agradecer. Segundo, salgan lo más rápido que puedan del rol de víctima y aléjense del drama. Hagan un ejercicio que lo hice yo a comienzo de año. Yo en una hoja coloqué para qué estoy disponible este año y para qué no estoy disponible. Y cuando puse para qué no estoy disponible, puse no estoy disponible para el drama, no estoy disponible para el victimismo, no estoy disponible para los clientes que no quieren pagar por mis servicios, no estoy disponible para, y saqué una lista de lo que no está disponible. Y nuevamente, esto lo que hace es que le da comando a la energía de para dónde quieres ir tú. La energía está ahí disponible. Cuando tú dices no estoy disponible para esto, inmediatamente la energía obedece. Y cuando tú dices estoy disponible para, entonces en mi caso fue para saltos cuánticos, para más viajes, para más placer, para más atrevimiento a la hora de invertir en mi empresa, para todo eso dije estoy disponible. Y básicamente lo que les enseñé a mis clientes de un programa muy bonito que acabo de tener acá en mi ciudad fue: siempre que yo siento que estoy actuando incongruentemente con eso que yo puse en esa hoja, hago este mantra, hago esto y digo, me alineo con eso que yo puse en esa hoja. Ok, yo puse que yo quería ser más atrevida, que quería invertir más en mi empresa, que quería escalar más. Pues bueno, en el momento que fui a hacer la inversión para un equipo que quería hacer en mi empresa, fue una inversión incómoda para mí, pero yo dije, ok, me alineo porque esto fue lo que puse para lo que estaba disponible. Si yo dije que para esto estaba disponible y el universo me mandó la posibilidad de hacer la inversión, pues yo no puedo sentir resistencia en mí, porque entonces no, mi frecuencia se afecta, se permea de toda esa emocionalidad, de esa, no sé, angustia que yo le puedo generar, y no va a ser algo
que sea amoroso, ni va a ser algo que de verdad me nutra. Entonces yo creo que siempre pensar, si aquí está lo que yo quiero conseguir y acá está, es decir, para lo que sí estoy disponible, pero mis emociones están acá, vibrando bajito, pues yo soy el que tengo que hacer este ejercicio, unir, alinear esas dos cosas para que esto llegue a mí. Respirar y estar presentes. Total. Marian, muchas gracias. Ahora, ¿cómo podemos obtener los servicios, redes sociales, contactos? Hay un taller que es el juego y el dinero. ¿Es para qué fecha? Lo estamos proyectando para el fin de semana, el 14 o 15, no recuerdo bien la fecha. Va a ser aquí, Casa Andrés. Casa Andrés en Cartago, Valle del Casa Andrés, Cauca. para mí es un match poderoso porque vamos a hacer el juego espiritual del dinero y las ventas, el dinero como toda esta energía que hemos compartido, las ventas como esa herramienta de creación ilimitada de recursos. Y yo lo que he sentido es que muchos lo oímos, porque yo estuve ahí mucho tiempo, a vender. Y la venta es lo más hermoso que podemos hacer por nuestros negocios, llevar eso que nosotros nos apasiona o que con tanto amor hacemos, pero nos estamos quedando sin vender. Entonces, uno, no entendemos el juego del dinero y dos, no vendemos. Entonces vamos a entender todo el juego espiritual que hay ahí detrás de eso el 14 y 15 de marzo. Ok, y entonces para ese taller y para otros servicios, tus redes sociales, tu contacto. Para todo lo que son mis servicios a nivel corporativo, me encuentran como People Pro Coach, todo lo que son talleres, experiencias educativas de alto impacto, y para lo que son acompañamientos con herramienta de diseño humano, con acompañamiento, digamos, para los talleres del juego espiritual del dinero y las ventas, estaremos poniendo información en Coach Marian Sánchez por Instagram.